Tercera evaluación parcial, Agricultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizado por Laura Bautista, Laura Díaz, Laura Guaqueta, Karen Guarnizo y Daniel Roa. En este caso, es un análisis del suelo proveniente de un cultivo monointensivo, en un bioma de alta montaña en el departamento de Antioquia. Se presenta una alta concentración de fósforo y un aumento moderado en iones de aluminio. La consistencia del suelo es arcillosa, con zonas centrales compactadas de escasa filtración. El pH del suelo es de 5.3 y su temperatura ambiente al momento del muestreo fue de 12 grados centígrados. Adicionalmente, hay una actividad pecuaria en la zona central en donde se encuentra un aumento de residuos orgánicos. En el caso del agua, el río cercano recibe por deslave del suelo residuos de contaminantes, entre los que se destacan el material particulado, residuos químicos de plaguicidas, herbicidas y nitritos, así como también materia orgánica que afecta a un bioma acuático de aguas lénticas. A continuación, vamos a analizar primero el bioma terrestre y acuático impactados por esta actividad agrícola, teniendo en cuenta que es un cultivo monointensivo, lo cual indica que es en el mismo. Solo se me cultivan grandes extensiones un solo tipo de plantas. Partiendo de este hecho, podemos decir que el bioma terrestre presenta las siguientes características. Debido al suelo arcilloso, hay muy poca filtración de agua, pero sí la retiene, por lo que en los cultivos se presenta un gran desafío. Pero, ¿cuál es la afección al bioma de este medio? Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario tener en cuenta que ésta retiene agua en sus microporos, lo cual, al momento de los microorganismos ocupar dicho lugar, este ya no se encontrará disponible. Por lo tanto, la cantidad de microorganismos presentes disminuye, afectando la materia orgánica disponible de las plantas, dado que dichos microorganismos están encargados de descomponer los restos de plantas y animales. Con la dicha carencia de materia orgánica se afecta directamente el humus, dado que la cantidad de materia orgánica aportada va a disminuir y la que está disponible entrará en proceso de putrefacción, porque en el suelo húmedo de la degradación es más lenta, lo cual tiene coherencia con las características anteriormente mencionadas, dado que el humus favorece la porosidad, mejora la circulación del aire y del agua en el suelo. Asimismo, mejora el pH del mismo. Continuando con estas características, mencionaremos la circulación del aire y el suelo arcilloso. Encontraremos que en los suelos saturados existe una deficiencia de oxígeno, dado que el intercambio de CO2 con O2 se realiza por los poros por medio de la difusión gaseosa, y como estos se encuentran saturados de agua, no se puede realizar dicho intercambio. Si se decide tomar una muestra de suelo para analizar los microorganismos presentes, se puede encontrar que la gran mayoría corresponde a bacterias gram negativas, dado que estas están afuera del poro, mientras que las bacterias gram positivas se encuentran dentro. Hablando en términos marinos o acuáticos, los biomas de agua dulce son cuerpos de agua mucho más pequeños que los océanos, aunque de todas maneras son de suma importancia. Los biomas de agua dulce incluyen lagos, ríos, arroyos y entre otros. Todos ellos descargan su agua en los océanos, por lo general a partir de la desembocadura de los ríos. En un bioma de agua dulce se encuentran sedimentos en el fondo del agua, y a diferencia que en un bioma de océano con agua salada, que este se encuentra siempre en movimiento, algunos biomas de agua dulce permanecen inmóviles todo el tiempo. Aproximadamente el 70% del agua que se utiliza para regar los cultivos viene de biomas de agua dulce. Al momento del uso de plaguicidas, herbicidas y restos de desechos contaminantes que de una u otra forma llegan a los ríos y lagunas, se desencadenan una serie de perjuicios y daños que en su momento no será evidente o que son invisibles para los ojos de la gente. Sin embargo, no lo es, ya que estos resultan devastadores a largo plazo en el hecho no solamente de ser perjudiciales para el consumo, ya que los ecosistemas de agua dulce son esenciales para la supervivencia humana y suministran la mayor parte de agua potable que consume la población. Sin mencionar que la gran cantidad que se usa de esta agua para regar las cosechas y los cultivos asimismo es un medio de alimentación de las actividades pecuarias. Estos ecosistemas son el hábitat de más del 40% de las especies de peces del mundo, donde también se encuentra la mayoría de cianobacterias y de este hábitat. Por tal motivo, al retirar la biomasa de los ecosistemas explotados en el ámbito terrestre, todos estos son desperdiciados, y las sobras que se usarán para reducir la diversidad de las especies contaminan a una escala lastimosamente muy alta y progresiva en el bioma acuático. Esto es un riesgo para su protección, ya que se suele reducir su importancia a la provisión de agua fresca, cuando en realidad se entrega una serie de beneficios adicionales, como el soporte para las pesquerías, secuestro de carbono o la reducción de riesgo de desastres. Además de esto, se produce un ciclo interminable de daño en el bioma terrestre y el bioma de agua dulce,
porque solamente al regar los cultivos, ya que de por sí son monointensivos y notamos lo perjudicial de esto anteriormente, pues después de recibir dicha agua que estará contaminada con el uso excesivo de plaguicidas y demás factores ya mencionados, se generará un desgaste mayor del suelo, por lo que desencadenará un mayor uso del suelo y un mayor uso del agua, así como de pesticidas y entre otros, por lo que a la larga albergará y requerirá el hombre un mayor espacio y terreno para poder satisfacer y obtener sus cosechas o productos, donde será un hecho interminable de contaminación y perjuicio para todos los biomas involucrados. Mencionando con esto la disminución de la flora y fauna de microorganismos que habitan en estos. Segundo, vamos a analizar la presencia del fósforo y aluminio en el suelo. El fósforo es uno de los 3 nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, convirtiéndolo en un elemento de vital importancia del que se debe disponer en el suelo. Desempeña un papel importante en la fotosíntesis, la respiración, el almacenamiento, la transferencia de energía, división, crecimiento celular y otros procesos que se llevan a cabo en la planta. Esta capacidad le otorga el importante metabolismo de diversas sustancias bioquímicas. Por ejemplo, los iones fosfóricos son capaces de recibir energía luminosa captada por la clorofila y transportarla a través de la planta. Por otra parte, es un factor de crecimiento que, ante una correcta concentración, favorece el desarrollo radicular que garantiza el rápido desarrollo de la planta. La supervivencia a inviernos rigurosos, el aumento de la eficiencia del uso del agua, contribuye a aumentar la resistencia a las enfermedades, pues el fósforo le ayuda a generar fitoalexinas que actúan como defensa de las plantas ante ataques de microorganismos patógenos y es indispensable para la transferencia de energía y de la fotosíntesis. Es importante recordar que lo anterior corresponde a beneficios que son otorgados desde el suelo a la planta ante las concentraciones adecuadas de fósforo. Pero ante déficit se puede presentar consecuencias como el retraso en el crecimiento, fecundación defectuosa, movimiento anormal de las reservas y retraso de la maduración, resumido en una reducción y menor calidad de los microorganismos vegetales, por retraso y mal crecimiento de las raíces. Por otra parte, ante cantidades excesivas disponibles, el fósforo interviene con la absorción del elemento como el hierro, el manganeso y el zinc, creando asociaciones que acidifican el medio, volviendo a estos compuestos menos solubles y asimilables para las plantas, concluyendo en su deterioro. Estos efectos corresponden también al efecto de microorganismos solubilizadores de fosfato presentes en el suelo que favorecen su uso para las plantas de manera orgánica, pues ante concentraciones adecuadas de fósforo la planta lo asimila para su supervivencia, a la vez que favorece el crecimiento de la planta en su totalidad. Ante condiciones deficientes de fósforo, los microorganismos disminuyen su capacidad de asociación con las raíces de las plantas, limitando la disponibilidad de nutrientes como el nitrógeno y agua, además de estrategias que otorgan resistencia ante patógenos o condiciones precarias ambientales. Y ante excesivas concentraciones, los microorganismos son insuficientes para la solubilización del fósforo inorgánico, por lo que crear asociaciones con otros compuestos que acidifican el suelo, como se mencionó anteriormente, concluyendo en una calidad del suelo que no permite el crecimiento vegetal, lo que podría llegar a ser infértil. Uno de los elementos que favorece el desarrollo del pH ácido en el suelo es el aluminio, pues su presencia genera toxicidad y es un factor importante que limita el crecimiento de las plantas. Este elemento retrasa e inhibe las asociaciones positivas que se dan en el suelo y los microorganismos para favorecer el crecimiento de la planta, de manera que afecta el crecimiento normal de las raíces, circunstancia que reduce la absorción de los nutrientes y el desarrollo de la parte de la área de la planta, por lo que es importante emplear abonos naturales abundantes en materia orgánica y microorganismos benéficos que posibiliten la restauración de la calidad del suelo. Por último, vamos a mencionar las alternativas para el manejo del suelo y garantizar actividades sostenibles en la práctica agrícola y pecuaria. Primero, la utilización de estiércoles, compost y humus de lombriz como abonos orgánicos de animales se utiliza para restituir los nutrientes del suelo, aportan elementos que han sido exportados y enriquecen el suelo con materia orgánica manteniendo su fertilidad. Por otro lado, los biodigestores producen combustible a partir de la excreta animal, por ende tienen un beneficio muy energético, un efecto inmediato en la descontaminación ambiental y una producción adicional de biofertilizantes. A diferencia de los fertilizantes químicos, quienes reducen la productividad de las tierras, este estiércol tiene nutrientes para las plantas, nitrógeno orgánico y que se convierte en nitrógeno amoniacal.
Se debe realizar una labranza mínima del suelo, lo que quiere decir que a la hora de cultivar se debe intentar intervenir lo menos posible, de tal manera que no se interfieran entre los procesos naturales que se desarrollan en él. Asimismo, se deben utilizar abonos verdes, que generen una cobertura permanente del suelo mediante el uso de plantas o biomasa vegetal no descompuesta, con el fin de mejorar la biofertilidad y la calidad del suelo. Los abonos verdes son capaces de reciclar grandes cantidades de nutrientes en formas asimilables para las demás especies. Por otro lado, implementar el uso de barreras verdes y vivas son cultivos que se siembran principalmente en las laderas, con el propósito de controlar la erosión y mejorar la resistencia del sistema agrícola frente a eventos climáticos. Asimismo, contribuyen a la diversificación funcional de los agroecosistemas, aumentando con esto el control biológico de las plagas, la polinización y disminuyen el uso de los plaguicidas. También tenemos el pastoreo controlado y rotativo, el cual consiste en rotar el ganado dentro del terreno para evitar que los suelos se compacten, y de esta manera se permite que el suelo descanse y mejore el rebrote de las praderas. Asimismo, se busca realizar un cultivo rotativo. La rotación de estos cultivos es un conjunto de secuencias en las cuales se ocupa el suelo con cultivos diferentes que suceden en el tiempo con la finalidad de mantener la fertilidad del suelo. Y por último, la revegetalización de los taludes consiste en la siembra directa de especies vegetales que amarren el suelo, para que se reactive el ciclo de mineralización de la materia orgánica en los taludes.